Bueno, vamos a empezar puntuales porque así sé que a las 10:20 estaréis ya impacientes por iros y continuar la mañana de clase. Bueno, pues yo estoy aquí para presentar al conferenciante de hoy, a José Luis García Barrientos. Estoy, por una parte, como una de las profesoras que imparte la asignatura de Literatura Española del siglo XX, Teatro y Prosa, en el grupo de la tarde. Ya sé que aquí estáis fundamentalmente los alumnos de esa asignatura por la mañana, y le doy las gracias a Luis García Montero por haber posibilitado que estéis esta mañana aquí, en lugar de con él en el aula, pues que hayáis venido a escuchar a José Luis García Barrientos. Y estoy también como vicedecana de estudiantes, como representante del decanato, para darle la bienvenida, por una parte a vosotros y por otra parte también a nuestro conferenciante de hoy, a José Luis García Barrientos. Estoy verdaderamente muy contenta de que esté aquí. De alguna manera ha sido un empeño mío el que tengamos hoy esta conferencia, porque, como sabréis, el año pasado se cumplió el centenario del nacimiento de Antonio Buero Vallejo. Pasó sin pena ni gloria. En verdad, ese centenario, no solamente aquí en Granada, sino prácticamente en toda España. No sé si José Luis estará de acuerdo conmigo, pero creo que sí, que fue muy poco visibilizado ese centenario, lo cual probablemente es significativo de la visión del teatro que tenemos todavía en este país. Pero al final, en el 2016, fue difícil encajar la fecha porque reaccionamos un poco tarde. Yo quería que viniera José Luis no podía en alguna de las fechas. Estuvimos ahí y al final dijimos, mira, nos lo llevamos al 2017, nos saltamos esta cosa matemática de los centenarios y lo hacemos en mayo, justamente cuando en clase estamos explicando a Antonio Buero Vallejo, y así todavía tiene más sentido la conferencia, y no se queda solamente en un gesto celebratorio del centenario, sino que tiene la utilidad de que una serie de estudiantes pues reflexionen con otra voz más, y una voz en este caso muy autorizada sobre este dramaturgo. Y por eso estamos hoy aquí, ¿no?, en esta fecha en concreta, día 16 de mayo del 2017. Esa era una de las cuestiones por las que yo quería esta actividad, ¿no?, porque quería que hubiera algo relacionado con Buero Vallejo. Y también tenía yo el empeño en que fuera José Luis García Barrientos quien viniera, porque él es uno de los máximos especialistas en teatro, en teoría del teatro, y esto es mucho decir en un país donde no hay tanta gente trabajando sobre teatro con el rigor y con la constancia con la que lo está haciendo el profesor José Luis García Barrientos, que es catedrático en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su faceta profesional es sobre todo la de investigador, pero él me reconocía también ayer por la tarde que estábamos charlando, pues cuánto le gusta la docencia, ¿no? Y él imparte clases de máster, y él fue profesor de instituto, o sea, siempre ha estado muy ligado a la docencia. Y ciertamente el trabajo del investigador a veces es un poco solitario, y en cambio el del docente pues tiene la recompensa de teneros ahí a vosotros para establecer un diálogo mucho más fructífero. Ya veis que no me he traído papeles, entonces no voy a hacer esto de ponerme a leer aquí títulos del conferenciante. Por una parte porque me parece una tarea innecesaria, vosotros me escucharéis decir los títulos y haríais así con la cabeza y ya está. Pero también es porque muchos de sus títulos yo los conozco bien, porque los tengo en casa, porque los he trabajado, porque los he leído, y como os digo, cualquiera que se acerque al ámbito del teatro español necesita pasar forzosamente por la voz, por la autoridad, por la mirada de José Luis García Barrientos. Él ha dirigido y sigue dirigiendo varios proyectos de investigación relacionados con teatro, no solo español, sino también latinoamericano. Y este me parece que es también otro de sus méritos más interesantes y más importantes, esa preocupación por saltar el Atlántico y acercarse a lo que en nuestra misma lengua está produciendo de una forma muy interesante y muy diversa y muy variada, pues Argentina y México como las grandes potencias del teatro en Latinoamérica, pero también Cuba, también Costa Rica,
también Venezuela, ¿no? ¿Qué está pasando en esos países en el ámbito teatral? Y ahí le agradezco además a José Luis esta cosa de que esté trabajando ese teatro, porque a mí me interesa mucho también, y entonces a los de aquí muchas veces nos resulta muy difícil conocer qué está pasando allá, ¿no? Es más fácil quizá con la narrativa o incluso con la poesía, pero con el teatro hace falta verdaderamente una labor de literalmente investigador, ¿sí? En el sentido casi Sherlock Holmesiano de la palabra, ¿no? De irte allí y ponerte a rastrear qué está pasando en esos países en el ámbito del teatro. Entre otro de los méritos también que pienso que él ha tenido dentro de este ámbito es el de favorecernos y ayudarnos a establecer una metodología de análisis de los textos teatrales. Yo tengo la experiencia de que muchos alumnos, cuando están haciendo un trabajo o un TFG sobre teatro, me dicen esto de: es que no sé muy bien cómo analizarlo, ¿no? Cómo acercarse a una obra de teatro. Es un género como complejo por esta doble realidad que dibuja entre lo literario y lo escénico, ¿no? Y José Luis García Barrientos se ha preocupado de establecer esa premisa, ¿no? Cómo se comenta un texto dramático, un texto teatral, y tiene varios libros publicados dentro de ese entorno en el que conjuga la teoría literaria con el género específicamente teatral. Otro de sus libros más prestigiosos y que se ha traducido a bastante idiomas es Drama y Tiempo, un libro muy interesante sobre esta concepción de lo temporal dentro del espacio dramático, un elemento tan esencial al teatro como es el uso, cómo se usa el tiempo en teatro. Y los que son alumnos míos ya empiezan a tener eso ahí como muy claro, porque soy un poco yo también pesada en ese sentido. Bueno, yo creo que ya está, que ya he dado tiempo de que lleguen los rezagados, y ya ahora vamos a escucharle a José Luis, que me parece que va a ser muy interesante lo que nos cuente de Buero Vallejo, un autor al que él conoció, y puede contarnos también a lo mejor en ese sentido alguna anécdota más personal. Y nada, agradeciéndole mucho que esté aquí, que hayamos conseguido ahí ligar las fechas para poder traerlo, y que lo hayamos podido traer justo cuando vosotros estáis acercando a Buero Vallejo. Y entonces toda esa conjunción me hace pronosticar que va a ser una conferencia muy interesante y muy fructífera. Así que nada, José Luis, te cedo la palabra. Muchas gracias a la señora vicedecana, a la amiga y profesora y dramaturga Gracia Morales por la presentación. Gracias, por supuesto, a la Universidad de Granada, a la Facultad de Filosofía y Letras, a los profesores Luis García Montero y Gracia Morales por darme la oportunidad de estar este rato, esta mañana, con ustedes aquí. Me complace especialmente, por supuesto, gracias a ustedes, en primer lugar, por estar presentes, obviando un poco la idea de que probablemente sean ustedes un público más o menos cautivo, pero dándole la vuelta a esa situación o a esa indeterminación, les digo que me complace particularmente el que esto se pueda parecer lo más posible, y yo creo que voy a hacer mi estrategia en este momento decidida, que vaya derivando, quizás empiece un poco como una conferencia, movido un poco por el aula, por la solemnidad un poco del aula en que nos encontramos. Me emociona un poco, no sé si me perturbará el hecho de tener justamente enfrente el retrato de Federico García Lorca, que el aula se llame así, pero digo que voy a ir seguramente sin que ustedes se den mucha cuenta, derivando hacia lo que más me gusta y me ha gustado siempre, como ha dicho Gracia antes, que es en convertir este rato, la mayor parte de él, sencillamente en algo lo más parecido posible a una clase. La idea de esta charla, digamos, centrada en Buero Vallejo, es sobre todo, o por lo menos su intención principal era rendir un homenaje a este autor del que ya ha hablado Gracia Morales, y por tanto no tengo que volver a repetir que no ha sido suficientemente homenajeado. Para los que tengan curiosidad, quizás hay un estudio interesante por hacer, y es cómo se rigen las celebraciones, un estudio a mitad de camino entre la sociología de la cultura y la propia filología, en este caso, etcétera. ¿Por qué de repente autores a lo mejor mucho menos importantes son muy celebrados
y otros autores pasan un poco como en sordina, ¿no? Que es lo que ocurrió, a mi juicio, el año pasado, 2016, en el que se cumplían exactamente 100 años del nacimiento de Buero Vallejo en 1916. Este pequeño homenaje que me gustaría rendirle hoy constará, como debe ser, de 3 partes. Las 3 partes es lo mejor siempre. La primera parte es intentar ofrecerles una idea sintética de su significación, no tanto darles datos, recordar su trayectoria, etcétera, sino decir, bueno, cuando Buero Vallejo, muerto en el año 2000, han pasado poco tiempo, etcétera, ¿qué podríamos decir? Que desde luego todo va en contra de que no se le haya celebrado, a propósito de lo que ha significado en el teatro, en la segunda mitad del teatro del siglo XX. En una segunda parte me voy a centrar en un aspecto de su dramaturgia, de su aportación, no sé si el más importante, desde luego para mí el más interesante, que ya descubre un poco mi piramiento, mi vocación, mi pasión por la teoría literaria y teatral, que es lo único, o quizás lo que de una manera más eficaz les puedo transmitir a ustedes. Yo creo que los profesores difícilmente transmitimos, o bueno, algún conocimiento puede que podamos transmitir, pero lo más eficaz que un profesor creo que puede transmitir a sus alumnos es la pasión por aquello a lo que se dedica. Eso no se olvida, no tiene matices, y crea incluso gente que se dedica a lo mismo, precisamente contagiado por esa pasión. Pues yo siento decirles que mi pasión como enfoque, aparte de la literatura, del teatro, etcétera, es la visión teórica, la visión general. En ese sentido, el título de la conferencia, Buero Vallejo y la teoría del teatro, ya les quiero desengañar, no se refiere a la teoría del teatro de Buero Vallejo, sino a la teoría del teatro propiamente dicha. Es decir, cómo relacionar el caso particular de la dramaturgia de Buero Vallejo con las preocupaciones de la teoría, del pensamiento teórico y en concreto de la teoría del teatro. Ese caso particular, ese procedimiento, recurso propio del teatro de Buero Vallejo, que vamos a analizar un poco más de cerca, segunda parte, nos conducirá en la tercera a ofrecerles un apunte particular de pensamiento, a mi juicio, genuinamente teórico. De tal manera que vamos a hacer ese recorrido, luego intentaré cerrar volviendo al caso de Buero con algún provecho, por así decir. Está claro, ¿no? Significación de Buero, el caso particular de un recurso dramático de Buero permanente desde su primera obra hasta el final de su trayectoria, y finalmente cómo eso, para entenderlo bien, nos obliga, nos conduce a tener una idea del teatro que sea capaz de clarificar lo que desde el punto de vista puramente crítico parece confuso o sujeto simplemente a la opinión, a mí me gusta, a mí no me gusta. Bien, empezando por el principio, por la primera parte, y es la que les decía, voy a ir derivando poco a poco, la que más se puede parecer a una conferencia, y un poco urgido por la inmensidad, es decir, voy a dar una idea del significado de Buero Vallejo, es la única que me voy a permitir leer, porque toda la conferencia está escrita, pero a partir de esta primera parte, que probablemente tendría el peligro de convertirse en la hora que tenemos disponible prácticamente si no estuviera controlado, y por otra parte también porque quiero ser preciso y por tanto decirlo de una manera bien deliberada y no dejarme llevar en alguna ocasión por algún impulso insensato, digamos, que me saque de lo que quiero decir con la máxima precisión, ¿no? Lo primero de este acercamiento a decir, bueno, ¿qué queda de Buero Vallejo? ¿Qué lugar ocupa Buero Vallejo en nuestro teatro del siglo XX? Digo que la primera idea es la de que esa tarea es todavía, aunque les pueda extrañar a ustedes que son muy jóvenes, es todavía una tarea intempestiva, digamos. Es decir, la historia literaria necesitará probablemente, digamos, aproximadamente 100 años para colocar a cada uno en su sitio. Antiguamente la filología se tomaba esa precaución
y consideraba que no había que hablar de autores, de obras, etcétera, que no estuvieran en el tiempo alejados, digamos, por lo menos esos 100 años de rigor, digamos, que preservaban un poco de la posible confusión. Eso en el siglo XX, yo creo que también, afortunadamente, esa brecha, digamos, se ha roto y lo contemporáneo ha irrumpido en la universidad, con el matiz, desde mi punto de vista, sobre todo esto es un movimiento particularmente norteamericano, yo creo, que se ha contagiado, y digo que tiene un aspecto particularmente feliz, a mi modo de ver, y es que ha promovido, ha favorecido la, llamémosle así, promiscuidad en la universidad entre creación y crítica o estudio, lo cual a mí me parece un giro extraordinariamente enriquecedor. Y precisamente en este momento, casualmente, están presentes el profesor Luis García Montero, eminente poeta, y la dramaturga, poeta, autora, creadora, Gracia Morales, que son buen ejemplo de esa especie de doble faceta que no resta a ninguna de las dos y que suma o multiplica cada una de ellas, ¿no? Bien, de todas maneras, sigue siendo prudente saber que lo que vamos a decir aquí es una opinión crítica que todavía no está sancionada y que algunos de ustedes que probablemente vivan dentro de 100 años puedan decir, pues el profesor García Barrientos estaba totalmente equivocado y hoy la historia literaria pone a Buero Vallejo en un lugar completamente distinto al que él, digamos, proponía aquella vez, ¿no? Dicho eso, sí, paso a contenerme en la lectura de esta primera parte. La trayectoria como dramaturgo de Antonio Buero Vallejo, del estreno de Historia de una escalera en 1949 al de Misión al pueblo desierto en 1999, llena exactamente 50 años de teatro español, toda la segunda mitad del siglo XX. Ya el hecho de su presencia ininterrumpida en los escenarios durante este largo periodo es literalmente excepcional. Son escasísimos los autores de teatro, tanto de su generación como de las siguientes, que han llegado a desarrollar como él una carrera normal, es decir, una comparecencia continuada y tempestiva ante el público. De Alfonso Sastre a Francisco Nieva y a los más jóvenes, la inmensa mayoría de ellos no ha conseguido acceder de forma regular a los escenarios, a pesar del sólido prestigio literario de algunos como los citados. Es muy probable que la historia del teatro español, en la historia del teatro español corresponda a Buero Vallejo presidir la escena de la segunda mitad del siglo XX como correspondió a Benavente presidir la de la primera mitad. Difícilmente se puede cuestionar al menos la consideración de su teatro como el más importante y desde una perspectiva socioliteraria como el más representativo de la época en que nace y alcanza su pleno desarrollo, es decir, la del franquismo, cuya sociedad, convertida en materia dramática, es procesada en este teatro de la forma más completa y exacta. En las últimas obras, escritas y estrenadas ya en la España democrática, precisamente cuando se hace más patente la voluntad de glosar, siempre de forma crítica, la actualidad, es quizás, paradójicamente, en las que ese carácter representativo de su teatro se debilita. En sus mundos dramáticos, algo ya ensimismados, late con menos fuerza el pulso de esa oscura entidad que llamamos la vida o la realidad social. En la vertiente ideológica y, si se quiere, política, que tantos sinsabores debió de depararle a Buero Vallejo durante una vida en la que no faltaron nunca, junto a los máximos honores, la Real Academia Española, el Premio Cervantes, las descalificaciones o las reticencias, aunque hayan alternado las trincheras desde las que procedían, es grato constatar al final un reconocimiento prácticamente unánime de la gran dignidad moral de su comportamiento. Ojalá llegara a notar en sus últimos años el calor de este respeto generalizado.
como seguramente los testimonios de admiración que ha recibido de la última generación de escritores y profesionales del teatro habrán llegado a compensarlo del ensañamiento de algunas críticas con sus últimas obras. Esa última generación me refiero en particular a la generación de Juan Mayorga y escritores de esa edad que lo han reivindicado, digamos, como maestro. Cito: yo he admirado en el teatro de Buero Vallejo lo que he creído su mayor virtud, según podemos apreciarlo hoy mejor que ayer, que es la de un perfecto conservador de la comedia, según una pauta trazada por el mejor teatro realista del siglo XIX, ni más ni menos que el famoso teatro de Jean-Paul Sartre. Esto escribió Francisco Nieva a raíz de la muerte del dramaturgo. Y su oponente en la tan traída y llevada polémica sobre el posibilismo, Alfonso Sastre, lo siguiente: en definitiva, él fue un digno epígono de la generación del 98, lo que no es poco decir. José María de Quinto emparentaba en 1967, con ocasión del estreno del Tragaluz, el de Buero, con el teatro de Sartre y de Camus, por el carácter eminentemente moral, no político, de sus obras, sustentada esta idea en la idea de que la ética es la forma superior de la política y no a la inversa, como pensaba Bertolt Brecht. El propio autor reconoció esa posible conexión con Sartre y Camus, sobre todo en su producción inicial, y ha añadido la referencia a Arthur Miller, autor al que se siente próximo en la etapa de los dramas históricos. Dice Buero: no hay más modernidad en su estilo que en el mío. Cierto que ni él ni yo éramos Ionesco, pero de ahí a deducir que estábamos anticuados va un abismo. Estas rápidas pinceladas ayudarán a situar a Buero en la historia de la dramaturgia del siglo XX y, si no a refutar, a matizar al menos la impresión de vuelta atrás que, desde un punto de vista estético, puede suscitar con relación, por ejemplo, a las creaciones inmediatamente anteriores de Valle-Inclán o de García Lorca. Se pueden poner reparos a los grandes autores, a los clásicos, y pocos dudarán de que Buero Vallejo es un clásico de nuestro tiempo. Se puede, y hasta se debe, si se ejerce la crítica, sin rebajar un ápice su grandeza. Me parece digna de consideración, es decir, de estudio minucioso y examen crítico, esta impresión de Alfonso Sastre. Cito: lo más objetable de su obra me pareció siempre de carácter estético, el estilo rígido y demasiado convencional de su diálogo. Es cierto que la prosa correctísima y eficaz de nuestro autor carece de calidades poéticas, pero también lo es que el valor de su teatro no se juega del lado de la dicción, sino de la ficción, en el sentido genuinamente aristotélico de la poesía como creación de mundos imaginarios o ficticios. En este aspecto, el flanco más vulnerable a la crítica, en el aspecto de la ficción, es quizás la cuestión no resuelta, a mi juicio, de si logra Buero acertar plenamente o no en los dos proyectos o experimentos más ambiciosos y constantes de su carrera. Primero, la creación de un tipo de drama de simbolismo trágico, y segundo, el recurso a una forma de subjetividad dramática basada en la identificación del público con el punto de vista sensorial de un personaje, sobre el que volveré precisamente en la segunda parte, sobre este segundo experimento. La historia literaria reconocerá seguramente a Buero Vallejo como el creador de un universo dramático propio, extremadamente unitario y coherente, en el que son constantes la problemática y la finalidad ética, con la pasión por alcanzar y proclamar la verdad y por desenmascarar la mentira, la visión trágica basada en los principios de responsabilidad humana y esperanza, la combinación en un juego de trasfondos
de las dimensiones realista y simbólica, individual y social, actual y mítica o histórica, así como las funciones constantes de algunos personajes, activos frente a contemplativos, o ciegos, locos, etc., es decir, personajes con limitaciones físicas o mentales. En lo que se refiere a su dramaturgia, es innegable, aunque pueda parecer menos evidente, que Buero Vallejo llevó a cabo una investigación formal muy intensa y continuada en toda su larga trayectoria. Se pasó la vida, como él mismo declaró en su propio teatro, experimentando. Hitos de esta investigación son la utilización en sus obras del espacio, del tiempo, de las formas cerrada y abierta de construcción, el recurso a personajes narradores en algunas, pero sobre todo, por su originalidad e insistencia, los experimentos en torno a la recepción teatral que se centran en la implantación del punto de vista del personaje. Pero en definitiva, nuestra deuda con Buero se cifra sobre todo en el legado de un buen número de obras: Historia de una escalera, que ustedes leen, Un soñador para un pueblo, Las Meninas, El concierto de San Ovidio, etcétera, que ya integran el canon literario, el repertorio teatral vivo de nuestra cultura. Sin duda, el mejor homenaje que se puede rendir a un escritor es sencillamente leerlo. La lectura, en el libro o en el escenario, de las obras de Buero Vallejo ofrece, además, una ocasión espléndida para ejercer, dicho sea con palabras de don Benito Pérez Galdós, cito, uno de los pocos placeres que hay en la vida, la admiración, a más que placer, necesidad imperiosa en toda profesión u oficio, pues el admirar entiendo que es la respiración del arte, y el que no admira corre el peligro de morir de asfixia. Hasta aquí Galdós. Todo lo que sigue está dicho desde la admiración, que no excluye la crítica, como lo cortés no quita lo valiente. En síntesis, o la síntesis de este balance, se puede plantear de la forma más positiva en la pregunta: ¿qué sigue vivo del quehacer artístico de Buero Vallejo? Ya hemos dicho que sobre todo unas cuantas obras, no todas las que escribió, pero ¿a qué gran autor no beneficia una buena poda? También este experimento de participación al que me he referido varias veces y que precisamente por polémico, por problemático, no cabe duda de que sigue bien vivo. Hasta aquí, digamos, esta primera parte, que cumple bien su horario, y pasamos, recuerden, la segunda parte era centrarnos justamente en este experimento que he dicho original, ahora lo matizaremos eso, y constante, que preocupó a Buero Vallejo desde su primera obra y que es lo que en la crítica se conoce ya desde el año 1973, el primer gran libro sobre el teatro de Buero Vallejo, debido a Ricardo Domènech. En ese libro de 1973, Ricardo Domènech etiquetó este asunto del que vamos a hablar como efectos de inmersión. Este experimento que digo de participación. ¿En qué consiste? Dicho de la manera más sencilla, en identificar la percepción, la percepción sobre todo sensorial, ver u oír fundamentalmente, del espectador con la percepción subjetiva de un personaje. Si el público ve u oye lo que un personaje, que es el titular del punto de vista, ve u oye, producto del sueño, de la imaginación, etcétera, es decir, de un contenido, de una percepción subjetiva que los demás personajes de la obra no perciben. Por tanto, hace que el público se meta, por así decir, en la cabeza, en la propia percepción de un personaje de la obra. He dicho que desde el principio, la primera obra que escribió Buero es En la ardiente oscuridad, escrita en 1946, estrenada en 1950. Les voy a dar unos pocos ejemplos para que nos situemos, digamos, frente al fenómeno. En esta obra, que es una obra de ciegos, se desarrolla en una institución para ciegos, los
personajes son fundamentalmente ciegos, hay un momento en que el protagonista y el antagonista, ciegos ambos, se quedan solos en escena y tienen una conversación. Ahí ya, en esta primera obra, Buero Vallejo pide que en ese momento se produzca, esa conversación se produzca a oscuras, es decir, en el escenario no se ve absolutamente nada. Primer intento de esta especie de experimento. Intento, les diré, fallido, porque, recuerden, se estrena en 1950, en 1950 eran muy frecuentes los apagones, no solamente en el teatro, en el país, y el público interpretó aquel oscuro, digamos, como que se había producido un apagón, y entonces el experimento salió francamente mal. Es decir, la gente salió del teatro alborotada, etcétera, etcétera. No se pudo comprender, por así decir, la intención, ¿no? Bien, pero ahí tienen un poco en qué consiste eso, ¿no? Bien. En 1953 estrena Buero casi un cuento de hadas, una historia en la que hay un personaje doble, un personaje que se llama Riquet, que tiene dos manifestaciones y previsiblemente dos actores distintos. Uno es el Riquet feo, como es en la realidad, es decir, un hombre contrahecho, etcétera, etcétera, y otro es el Riquet bello, hermoso, que es el mismo personaje tal y como lo ven algunos personajes, particularmente la princesa Leticia, porque ver al Riquet hermoso es un privilegio del amor y de la muerte. La princesa que está enamorada lo ve en esa visión, digamos, subjetiva, pero el público ve efectivamente también a ese personaje hermoso que no es real, sino que es producto, digamos, de la subjetividad de algunos personajes. En la siguiente obra, 1954, Irene o el tesoro, se plantea ya la cuestión, digamos, dentro de la propia obra. Aquí tenemos a un personaje, Irene, más o menos trastornado por la soledad, etcétera, etcétera, que ve a un personaje, a un duende, que identifica en cierto modo con su hijo muerto, etcétera, etcétera, y no cabe duda de que se trata de una visión subjetiva, digamos, en principio de Irene, pero dentro de la propia obra este duende discute con una voz que rige, digamos, su comportamiento, plantea justamente, en el diálogo se plantea la fragilidad de la frontera entre lo que es subjetivo y lo que es maravilloso, es decir, extraordinario, real, pero que desborda, digamos, el límite de lo normal, de lo real, entre comillas, ¿no? Entonces ahí se abre también una brecha interesante para este procedimiento que estamos un poco recorriendo a través de los ejemplos. ¿Lo entienden, no? Se plantea una cosa, ahí no está tan claro que sea simplemente la subjetividad, sino que quizás es que esta persona está teniendo una experiencia, digamos, extraordinaria, extranatural, ¿no? Expediente X, más que subjetividad. Bien. Buero sigue, no vamos a seguir uno por uno, sigue utilizando este recurso, llamémosle de momento efectos de inmersión, en muchas otras obras posteriores. Podríamos plantarnos un momento en una de ellas muy poco conocida, muy poco estrenada, que es Aventura en lo gris, del año 1963, si no me equivoco, donde... Sí, de 1963, donde hay un momento en que varios personajes o todos los personajes de la obra sueñan, asistimos a un sueño, pero a un sueño curiosamente de todos. Entonces eso también plantea, estamos ante un cuadro, digamos, una parte de la obra que es claramente subjetivo, pero curiosamente subjetivo no de un solo personaje, que es lo que hemos visto hasta ahora, sino que varios personajes tienen el mismo sueño. Digo, para que se vaya perfilando, por así decir, el carácter problemático que vamos a descubrir inmediatamente en este tipo de experimento teatral, ¿no? ¿Pueden varias personas compartir el mismo sueño? Sueño literal, no digo sueño en sueño, que sí se puede compartir, digamos, políticamente, socialmente, colectivamente, por supuesto que sí, sino un sueño en el sentido literal de lo que sueña uno por la noche, ¿no? Es al menos problemático, yo lo veo muy difícil, ¿no? Pero bueno, ahí está, en una obra rara, digo, que no
probablemente no está tan lograda como las otras porque ha quedado un poco en segundo plano, no estaría en esa lista que he dicho al principio de las obras que son indiscutiblemente una aportación a la lista de obras literarias o teatrales de nuestra cultura, ¿no? Bien, el juego con este procedimiento culmina, digamos, llega a su máximo desarrollo con 4 obras de los años 70, que son El sueño de la razón, 1970, Llegada de los dioses, de 1971, La fundación, de 1974, y La detonación, de 1977. En estas obras ya no se puede hablar de los efectos de inmersión como un efecto ocasional. Todo lo que hemos visto hasta ahora es un momento, en un momento de la obra. Recuerden, el que probablemente les quede más grabado será el del apagón, ¿no? Pues eso ocurre en un momento en la ardiente oscuridad, pero luego el resto de la obra pues no tiene nada de eso, ¿no? En todas las otras son efectos momentáneos, digamos, en el transcurso de un drama que por lo demás transcurre, digamos, en el plano de objetividad, entre comillas, en que transcurre generalmente el teatro. Lo que vemos en el escenario es algo que ha sucedido en el mundo ficticio y no algo que alguien imagina, sueña, etcétera, etcétera. Sin embargo, en estas 4 obras, el procedimiento llega a dominar la estructura dramática de los dramas en su conjunto. Es decir, el centro de la construcción dramática está justamente en eso, en la implantación del punto de vista subjetivo de un personaje. De manera que ya, al menos no es muy exacto denominarlo efectos, que parece una cosa limitada, y por eso algunos críticos empezaron a hablar de otras cosas. En particular, Luis Iglesias Feijóo, catedrático, no sé si todavía en activo o no, de la Universidad de Santiago, que dedicó su tesis doctoral al teatro de Buero en los años 80, definió esto como dramaturgia en primera persona. Dramaturgia en primera persona que yo quiero dejárselos, no quiero llegar todavía a eso, simplemente con una especie de signo de admiración, como diciendo, pero ¿qué es esto de la primera persona en el teatro, ¿no? Es una cosa chocante. ¿Qué primera persona? O sea, la primera persona es una opción, por así decir, que existe en narrativa, y hasta si quieren, que existe en lírica, ¿no? Porque son discursos de tipo muy distinto a los del teatro. Pero en el teatro no parece que haya posibilidad de una primera o tercera persona en el sentido fuerte que es la persona dominante, subordinante de todas las demás. Si el teatro se caracteriza por algo es porque cada personaje habla en su primera persona como en la vida, ¿no? O por lo menos yo diría como aparentemente en la vida o en la realidad. Nosotros no somos conscientes de cuando hablamos yo mismo estar, digamos, metidos dentro de una estructura en la cual quepa que una voz superior a la mía apostille, dijo José Luis García Barrientos. Digo que suponemos que eso es así porque tampoco tenemos ninguna, si alguien tiene propensiones metafísicas, tampoco tenemos ninguna seguridad de que eso sea así, eso es lo que a nosotros nos parece, ¿no? Pero digamos que cada uno habla con su propia voz y nadie está como subordinado a que alguien le dé entrada, salida y apostille si lo dije de una manera o de otra, ¿no? En el teatro justamente lo que ocurre es eso, ¿no? Que no hay régimen, que no hay una voz superior a la de los personajes, ¿no? De tal manera que hablar de primera persona por lo menos resulta, por una parte nos introduce un poco en el mundo al que yo les quiero llevar, que es la necesidad de la teoría, y por otra parte pues nos devuelve a la expresión que yo he utilizado anteriormente, que me parece más neutra, que es el punto de vista de un personaje, ¿no? La implantación del punto de vista de un personaje, pero que ahora sí se hace dueño, por así decir, del drama completo. Bien, ya hemos dado algunas puntualizaciones, pero vamos a recordar, a propósito de estas 4 obras, algunos, es decir, poner de manifiesto cómo aquí hay un problema, y un problema que descubriremos al final que es un problema general, no es un problema particular de Buero Vallejo, sino absolutamente general del teatro, si quieren, del pensamiento teórico, de la teoría literaria. Les recordaré algunas cosas de cada una de estas obras que lo ponen particularmente de manifiesto. El sueño de la razón, obra
En fin, lo que les dije antes es una invitación a que si ustedes no han leído algún... O sea, el sentido último de la conferencia sería salir de aquí diciendo tengo que leer un montón de obras de Buero Vallejo. Solamente por si ustedes no han leído, que también es perfectamente razonable, es decir, no... algunas de estas obras, les recuerdo, El sueño de la razón se sitúa, el personaje central es Goya, el Goya final, cuando vive en la Quinta del Sordo, y está sordo, por una parte, y un poco trastornado, digamos, psíquicamente. Es decir, es fruto de dos de las taras características del teatro de Buero, que son una tara física, la sordera, y una tara intelectual, es decir, que está un poco, digamos hoy coloquialmente, para allá, un poco presa de una demencia senil, para decirlo de manera piadosa. Bien. Buero Vallejo elige que el personaje titular del punto de vista en esta obra sea el propio Goya. Por tanto, nosotros, como público, asistimos a algunas de las alucinaciones que tiene Goya, alucinaciones visuales. Por ejemplo, él ve en las paredes de la Quinta, ve los cuadros que está dibujando tomar vida, y a veces los personajes de los cuadros hablan, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso es una imaginación de Goya que nosotros, como público, compartimos. Pero me quiero centrar en la otra tara, que es un poco más chocante, que es la de la sordera. O sea, Buero Vallejo, aplicando a rajatabla las reglas del juego, dice, Goya está sordo, por tanto, el público debe estar sordo con él en algunas circunstancias. La convención teatral que establece es la siguiente: si los personajes están en ausencia de Goya, nosotros los oímos conversar normalmente. Si entra Goya en escena, como él no los oye hablar, nosotros como público tampoco los oímos hablar. De manera que nos quedamos sordos con él en ese momento. Incluso a veces oímos lo que él imagina, unos rebuznos, unos cacareos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo me quiero centrar en la sordera del público. Por supuesto, uno eso lo entiende perfectamente. Yo a todas estas 4 obras, por un privilegio de la edad, y no por otra cosa, que también concede privilegios, igual que achaques, pues da privilegios, pude asistir al estreno siendo muy joven, debo decirles, al estreno de estas 4 obras, ¿no? Tengo la experiencia directa de la recepción. Digo que uno entiende el juego y uno, con muy buena fe, se entrega, por así decir, a ese juego. Pero reconocerán ustedes que es mucho pedirle al pacto de ficcionalidad del público, que crea profundamente hasta la última gota de que él está sordo. O sea, yo sé que no estoy sordo. Y yo sé también, les estoy un poco como destrozando el asunto, yo sé, a cualquier persona del público le preguntaran, ¿usted cree que los actores que están en escena hablan en realidad, pero que usted no lo oye porque está sordo? Y diría, no. Lo que hacen los actores en escena es que mueven la boca pero no dicen nada. Eso no nos cabe la menor duda a todos nosotros, lo ven, ¿no? Sin embargo, fíjense, en el cine a veces asistimos a una escena igual, en muchas, no digo películas de arte y ensayo, en muchas películas policíacas norteamericanas, en una comisaría entran unos personajes en el despacho de un detective de tal, que es, no sé si las comisarías son así en realidad, las del cine son casi todas así, no sé si las reales sí, que son despachos acristalados, ¿no?, con cristal. Entonces la cámara se queda fuera, oímos a los personajes que están hablando y nosotros no oímos nada, pero eso nos parece de lo más natural del mundo. Nosotros diríamos, los actores están hablando, están haciendo su escena, lo que pasa es que yo no puedo oírlos, ¿no? Y sin embargo en el teatro, hasta tal punto es verdad que eso es así, que Buero Vallejo escribe en el texto, entre paréntesis, lo que deben decir los actores en esos momentos, pero que el público no oye nunca, para que los actores puedan mover los labios con sentido, no simplemente muevan los labios sin saber qué están diciendo. Fíjense qué cosa curiosa también la distancia que crea entre la recepción de la obra leída y la recepción de la obra representada. En la representación yo no sé lo que dicen los personajes. En el libro yo no puedo olvidar lo que he leído, aunque vaya entre paréntesis y diga que esas palabras no se dicen en la representación, pero si las leo ya sé lo que dicen. ¿Entienden lo que les digo? Bien, solamente para poner de manifiesto que aquí hay algo que
que un poco disuena, distorsiona, que aquí hay un problema, por así decirlo. Bien. La fundación. En la fundación, el punto de vista subjetivo afecta sobre todo al espacio escénico. Si la fundación se llama así porque estamos en realidad, digamos, es un poco destripar la obra, estamos en realidad en una cárcel con un grupo de presos, casi todos, yo creo recordar, de carácter político, y el protagonista, Tomás, es un preso que ha distorsionado la realidad y ve realmente la cárcel, sórdida, etcétera, la ha convertido en una fundación futurista, maravillosa, etcétera, etcétera. El espectador, cuando empieza la obra, ve ese decorado futurista, ellos vestidos como personas de las películas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y a lo largo de la obra, a medida que este personaje, bueno, no sé si estropearles, les digo que lean y luego les cuento el argumento, no sé si estropearles, bien, lo haré de la manera menos agresiva posible. Este personaje que va poco a poco tomando conciencia de la realidad, eso se manifiesta en que el decorado se va poco a poco transformando también. De manera que empiezan a irrumpir o a desaparecer elementos del decorado que al espectador dice, pero ¿qué pasa aquí, no? Vamos a focalizar en un momento que yo recuerdo especialmente de aquella representación. Hay un momento en que una de las primeras transformaciones, en esta maravillosa fundación, donde hay un sofá y unos muebles estupendos y tal, hay un teléfono, y en un momento determinado, porque hay cambios de decorado que se producen en los intermedios, es decir, y esos no plantean el problema que les voy a decir, pero hay otros cambios que se producen a la vista del público. Entonces, en un momento determinado, hay un teléfono que está al final sobre una mesita, digamos, al lado del sofá, y en un momento determinado desaparece. ¿Cómo desaparece? La poca experiencia teatral que ustedes tienen, pues desaparece porque hay una trampilla, es decir, está aquí detrás hay una cosa de madera que parece fija y sólida, pero que se puede hacer así y tirar del teléfono para atrás y volver a caer, ¿no? Bien, eso se puede hacer muy bien, hay maneras de la puesta en escena para procurar que el público no mire para ese momento y por tanto vea la desaparición, ¿no? Pero tiene algo que ver la limpieza, la pulcritud, el carácter absolutamente impecable de las desapariciones que se producen en el cine. En el cine hay un objeto, de repente desaparece y nadie dice, bueno, ¿y cómo? ¿Han hecho un truco? Es que no necesitan hacer ningún truco. Desapareció impecablemente, digamos, en el teatro. Si estás mirando eso, un poquito de la trampilla ves. O sea, lo ves desaparecer, ya no tiene ese carácter mágico. Créanme que no estoy estropeando, cargando ni moviéndolos en contra de Buero, diciéndoles que se enfrenta a una cosa muy seria, muy importante, ¿no? Y estoy fijándome en los matices problemáticos de una forma un poco práctica, ¿no? Bien. En la fundación hemos dicho, la detonación es una obra centrada en la figura de Larra, y se supone que Buero pone en escena para que vean también lo interesante de lo que se propone hacer, ¿no? Ahí Buero pretende dramatizar lo que pasa por la cabeza de Larra unos segundos antes de suicidarse. Se supone, nadie lo ha podido, que yo sepa, testimoniar de momento, que en los segundos anteriores a la muerte de una persona pasan como a gran velocidad imágenes de toda la vida de esa persona, pero a una velocidad aceleradísima, ¿no? Bien, Buero toma esos segundos anteriores de la vida de Larra, por supuesto, imágenes distorsionadas, etcétera, etcétera, y con ese contenido hace, digamos, el grueso de la detonación. Pero introduce unos momentos al principio y al final de la obra que son, digamos, objetivos. Entonces Buero, de nuevo, aplicando como una regla de tres implacable, impepinable, dice, bueno, si yo presento los momentos que se producen a enorme velocidad, los presento a velocidad normal para que el público se pueda enterar, claro, si fuera de la otra manera, no, sería una cosa, se acabó, no nos enteraríamos de nada. Entonces los momentos reales, para guardar la proporción, los tengo que ralentizar, ¿no?
Y efectivamente, las dos escenas objetivas de principio, un momento antes de suicidarse, y final, se representan a cámara lenta. ¿Lo ven? No tengo nada en contra de nada de lo que estoy diciendo, pero fíjense ustedes que probablemente nosotros estamos acostumbrados, por el cine fundamentalmente, a atribuir una significación inversa a la cámara lenta. Cuando en el cine vemos unas imágenes ralentizadas, tendemos a atribuirles el carácter subjetivo y no el carácter objetivo. De manera que no sé si conscientemente o no, ahí Buero hace una especie de inversión que puede ser interesante, justamente por romper los esquemas, digamos, de expectativas del propio espectador, ¿no? Bien. Finalmente, para cerrar, para no decir que no digo algo de una obra, en Llegada de los dioses el protagonista es ciego y el protagonista tiene visiones, por supuesto subjetivas, que el público comparte con él. Yo veo lo que ese personaje Julio ve, imagina, pero veo sus imaginaciones y lo veo a él, que las imagina en el escenario a la vez. Esto no solamente ocurre aquí, ocurre en todos los demás casos. Cuando Goya está en escena es cuando yo me quedo sordo. O sea que yo estoy dentro de Goya, pero al mismo tiempo lo veo a él desde fuera. ¿Entienden lo que les estoy planteando? De nuevo, una cuestión que chirría, o sea, que desafía algo en el teatro, y es que veo al personaje titular del punto de vista y el producto de su visión subjetiva. De nuevo nos vamos al cine y decimos, en el cine hay un procedimiento elementalísimo, eficacísimo, que es la cámara subjetiva. Yo veo lo que ve un personaje. Pues eso es tan fácil como poner la cámara en el lugar donde están los ojos del personaje, ¿no? Ahora, si yo pongo la cámara en el lugar de los ojos de un personaje, lo que no puedo es ver al personaje entero, por lo menos. Puedo ver las manos y las pone así, pero no puedo ver al personaje íntegramente, porque o estoy en los ojos o estoy enfrente del personaje. ¿Lo ven, no? Bien. En el teatro, en todos estos experimentos, eso ocurre. Y por tanto, hay una cierta distorsión del asunto. Bien. Solamente para dejarles en la tranquilidad de que esto que acabo de hacer no es más que decir aquí hay un problema y no es nada contra el teatro de Buero. ¿Este tipo de recursos los inventa Buero Vallejo? Para nada. Esto a él, en una de mis primeras comunicaciones a Congreso que hice, que hablaba de él y que él estaba presente, le sentó fatal. Parecía que yo estaba negándole originalidad o algo así. Yo no estaba haciendo eso, hubo un equívoco, tuvo algunas consecuencias y tal, pero finalmente se aclaró mucho antes de que él muriera y yo edité en Castalia Didáctica El Tragaluz de Buero Vallejo, por ejemplo, que estuvo un poco retenido porque él no se fiaba nada de mí. Creía que iba a hacer una edición de su obra para meterme con él y, en fin, tendré otras manías probablemente, pero no una manía tan absurda, a mi juicio, como editar a un autor para ponerlo verde. Pues si uno lo quiere poner verde, no lo edita, ¿no? Porque editarlo, al fin y al cabo, es dedicarle. Pero, en fin, ustedes son muy dueños y puede que haya alguno entre ustedes que diga, pues yo me voy a dedicar a editar los autores que detesto y a dejarlos sin... Bien, pasada la anécdota, digo, basta que ustedes piensen en Macbeth, por ejemplo. Si ustedes recuerdan Macbeth, hay un momento, un banquete, donde después de Macbeth haber mandado matar a Banquo, en ese banquete se presenta el espectro de Banquo, muerto, evidentemente, el fantasma de Banquo, y se hace presente, y Macbeth lo ve, pero ninguno de los personajes que está con él en el banquete lo ve. Ven un asiento vacío, y Macbeth tiene repetidamente la alucinación de que Banquo está allí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos, sí, diríamos, en la puesta en escena, el espectro de Banquo entra, se produce un efecto exactamente igual que los que hemos visto en Buero Vallejo. Por cierto, en Hamlet, sin embargo, tendríamos la otra opción a la que apunta Irene o el Tesoro. En Hamlet aparece el espectro de su padre, pero se supone que es una aparición sobrenatural, no es una aparición subjetiva. Todos los personajes que están en escena lo ven. ¿Entienden la diferencia entre subjetivo o sobrenatural? Bien.
Esto se da en muchas otras obras. En el propio Shakespeare, en la vida del rey Enrique VIII, hay un sueño de la reina Catalina que se pone en escena con personajes que están presentes y que no ven nada, pero el público y la reina Catalina lo ven. En el Duque de Viseo de Lope de Vega lo pueden encontrar, en el teatro del siglo XX, en Ondine de Giraudoux, se da también lo mismo, en Muerte de un viajante de Arthur Miller está presente igualmente, y para que no parezca siquiera que es del siglo XVII para acá, en el origen del teatro, es decir, en Esquilo, las Coéforas, segunda parte de la Orestiada, hay un momento del que no me resisto a citarles literalmente algunos versos, digamos. Al final de la obra de las Coéforas, a Orestes se le aparecen las horribles Erinis que van, cito, vestidas de negro y enmarañadas en múltiples serpientes. El coro no puede verlas. Pregunta el Corifeo: ¿qué visiones te están trastornando? Y responde Orestes: no hay visión ninguna que me torture. Estas son claramente las rencorosas perras que pretenden vengar a mi madre. El Corifeo: como en tus manos está todavía fresca la sangre, de ahí ese trastorno que ataca tu mente. Y Orestes: soberano Apolo, cada vez hay más, sus ojos gotean sangre, sangre repugnante. Vosotras no las veis, pero yo estoy viéndolas, me siento acosado, ya no puedo seguir aquí. En el origen mismo del teatro tenemos una escena en la que un personaje, Orestes, ve a las Erinis vengadoras, y el Corifeo que está presente, que representa, digamos, la objetividad, dice: ahí no hay nada, eso es tu mala conciencia que te tortura y por eso estás viendo una cosa que es producto de tu propia imaginación. Ahí está el debate presente, ¿no? En este pequeño recorrido, esto ha sido un poco para ilustrar y para quitarle a Buero Vallejo cualquier culpa de que ha hecho una cosa, digamos, inconsistente, o sea, que está refrendado por autores, lo supiera él o no cuando organizaba esto, digamos, consistentes, ¿no? Y digo que hasta este punto segundo, podemos sacar dos conclusiones. Primero, que este procedimiento, este recurso, tiene que ver o se resuelve en el paso del texto a la puesta en escena. No podemos resolver nada de esto si no tenemos en cuenta la puesta en escena. Eso es interesante desde el punto de vista del teatro y de la consideración del teatro. Es decir, el problema que este texto mismo, primitivo, que les he planteado, plantea desde el punto de vista práctico a un director de escena es literalmente: cuando yo pongo en escena las Coéforas al final, ¿qué debo hacer? ¿Sacar a escena a las Erinis monstruosas y tal, es decir, hacer que el público se identifique con el punto de vista de Orestes, o hacer que el público no vea nada como no ve nada el coro? Y así lo mismo con el espectro de Banquo, etcétera, etcétera, etcétera. El público se identifica con lo que parece que le corresponde, que es la objetividad, o se puede identificar con el punto de vista particular y distorsionado de un personaje. Esa es la primera conclusión, digamos, de este pequeño recorrido. Y la segunda conclusión es: este no es un problema particular del teatro de Buero. Aquí Buero está rozando una cosa que es de carácter absolutamente general, que es lo que preparaban estos otros ejemplos, y que es ni más ni menos que el problema tremebundo de la representación de la subjetividad en el teatro. ¿Cómo el teatro aborda la subjetividad? Y con eso un poco apurados, pero en fin, no tanto, les doy apenas unas pinceladas de lo que es la tercera parte. Yo creo que en muy poco tiempo, dejando un posible espacio a que ustedes pregunten luego si es esto lo que les interesa y poderlo aclarar más, les remito a, si este es un problema general, quien debe dar respuesta a este problema y la visión que aclara particularmente el caso de Buero Vallejo, la encontraré en una teoría del teatro que me dé una respuesta a por qué esto en el teatro es tan difícil, o es, en último término, imposible lograrlo con esa especie de
carácter impecable que sí, curiosamente, puede representar el cine. ¿Entienden la cosa, no? Bien. Aquí sí, de una forma un poco brutal, por la falta de tiempo, les doy estas pinceladas teóricas que de momento se despegan de lo de Buero. Yo les digo, hay respuesta en una teoría del teatro, incluso les diría en mi teoría del teatro. Eso no es pretencioso, porque ustedes recuerden que el sentido etimológico de teoría es visión, de manera que si yo les digo mi teoría del teatro, no presumo de nada, sino que les estoy diciendo mi visión del teatro, explícita en mi caso, es decir, elaborada, escrita, publicada, etcétera, que es la que he denominado, sencillamente para que se identifique, para pensar que hay otras posibles que sumar a ellas, que he llamado dramatología. ¿Qué es la dramatología? La dramatología es la teoría del modo de representación teatral. La teoría del modo de representación teatral. ¿Qué significa modo en esta definición? Significa, y aquí nos vamos al origen de todo, modo está utilizado ahí en el sentido en que lo emplea Aristóteles en su Poética. Aristóteles, después de definir la poesía como la imitación, es decir, diríamos hoy como la ficción, como la representación de mundos imaginarios o ficticios, da un segundo paso lógico, la Poética es un libro desordenado, un segundo paso lógico, que es decir, ¿qué elementos permiten organizar la poesía? Es decir, las representaciones de mundos ficticios, la ficción. Y dice 3 elementos. Lo teórico, si un teórico no diría nunca, ¿qué elementos intervienen en la organización de la poesía, de la representación y tal? Si ustedes oyeran a alguien que les dijera, pues hay 347 factores, digan, bueno, usted es un naturalista, un entomólogo, etcétera, pero no es un teórico. 3 ya es mucho, y 3 es lo ideal, por otra parte. Bien, 3. Los objetos imitados, es decir, el contenido de la representación, los medios con que se imita y los modos de imitación. Los modos de imitación, por las prisas, no me puedo ir atrás, pero luego si quieren vamos a ello, los modos son todavía menos. Aristóteles dice que hay 2 modos de imitar, y solo 2, que son narrando lo imitado en sus palabras o presentando a los imitados como operantes y actuantes. Es decir, el modo narrativo y el modo dramático, que como la etimología de drama está ya ciertamente desvaída, no nos suena a acción, podríamos decir el modo de la narración y el modo de la actuación. Dicho de otra forma, Aristóteles dice, si usted tiene un mundo ficticio que representar, solamente tiene 2 caminos posibles: o lo cuenta, o lo pone en boca de un narrador, o lo pone en presencia y en presente ante los espectadores, lo actúa, lo representa teatralmente. 2 modos únicamente. Esto, cuantos menos elementos, más fuerza teórica, digamos, tiene el asunto, ¿no? De manera que hay 2 modos nada más. El salto mortal que yo doy aquí sin justificación aparente es que yo sostengo que esos 2 modos de representación de mundos ficticios siguen estando vigentes hoy. Casi 2500 años después, yo digo, sigue habiendo 2 modos de representar mundos ficticios y mágicamente siguen siendo los mismos 2 que defendió Aristóteles: el modo narrativo y el modo teatral o dramático. En todos los ejemplos anteriores he estado sobrevolando el cine. El cine podría ser un problema. Decir, bueno, ¿y el cine? Yo les digo, también de manera un poco brutal, yo les digo, el cine no es un tercer modo, sino que se encuadra perfectamente en el modo narrativo, contra lo que nos pudiera parecer a primera vista. Nos podría parecer que es el modo teatral el que rige el cine. No, es una manifestación nueva por distintos medios, recuerden que era otro de los criterios, del mismo modo dramático. Y por tanto, con la misma rapidez, les digo, ¿en qué se diferencian los 2 modos de carácter general que pueda hacerlos válidos hoy y que nos permita entender bien el caso de Buero Vallejo? Desde mi punto de vista, el modo narrativo es el modo mediado de representar. Es un modo que representa un mundo ficticio a través de una instancia mediadora, de una mediación.
son claramente en la narración literaria la voz del narrador, porque es una representación vocal, lingüística si quiere, y en el modo, y en el caso del cine, el ojo de la cámara, porque es una representación visual. Todo lo que a mí me llega en una narración literaria me llega a través de la voz del narrador. Y todo lo que a mí me llega del mundo ficticio en el mundo cinematográfico me llega a través del ojo de la cámara. Yo veo lo que el ojo de la cámara ha visto previamente y no puedo ver otra cosa. Está mediatizado, mediado por ese ojo. ¿Eso lo ven? Bien. Pues el modo dramático es exactamente lo contrario. Es el modo inmediato, es decir, sin mediación. Se caracteriza porque ahí no existe mediación. El mundo ficticio en el teatro se presenta en presencia y en presente ante los ojos del espectador. No hay mediación ninguna. Modo mediado, modo inmediato. Lo de Buero Vallejo, ¿qué misterio tiene, digamos, a la luz de esto que acabamos de decir desde nuestro punto de vista? Ninguna. Digo, desde esta visión, desde esta teoría del teatro, que a mí me parece bastante consistente. Ahora, en el momento del coloquio, ustedes me la pueden echar abajo y entonces me hacen polvo, les lo digo ya, si lo ven, pero les animo a que lo hagan. Porque yo, en estos tiempos en que es muy raro pretender proponer una cosa, digamos, constructiva, no deconstructiva, es decir, proponer un modelo, digamos, más o menos sistemático, si les digo yo, que es la base fundamental sobre la que se levanta toda la teoría, todo el método al que ha aludido antes Gracia, etcétera, etcétera, si ustedes me echan abajo el cimiento, el edificio se viene abajo. Quiero decir que si a alguien se le ocurre un argumento refutatorio impepinable para esto que les acabo de decir, pues sepa que me va a hacer mucho daño, pero yo prefiero, en aras de la verdad, que me hagan ese daño y tener que escribir mi rectificación, es decir, pues todo lo que he dicho estaba equivocado, gracias a la persona que citaría, por supuesto, que me ha hecho ver que estaba equivocado, pero que es más grave de lo que se pretendería si dijeran, bueno, esto es una cosa de las que él ha dicho y tal. No, es la base fundamental de la teoría. Pues digo que desde esta visión del teatro está clarísimo por qué Buero no consigue llevar a sus últimas consecuencias este propósito, este experimento. Es decir, todo lo que él pretende introduce una mediación en el modo inmediato, donde no cabe esa mediación. Y sin embargo, vean con qué facilidad en el otro modo, esto por qué funciona a las mil maravillas en el cine o en la narración. Pues porque ahí es como un guante hecho a la medida de ese modo. Si el otro es el modo mediado, todo lo que yo percibo en el cine o en la narración me llega a través, digamos, de una subjetividad, que no necesariamente tiene que ser así, pero en fin, de una instancia mediadora, pues entonces ya tengo todo resuelto. ¿Qué problema hay con poner la cámara en los ojos del personaje? Ninguno, porque hay una cámara. En el teatro no hay cámara. ¿Cómo puedo hacer yo que el espectador vea lo que ve un personaje que está además en escena? Lo estoy viendo a él y lo que él ve. Es más complicado. Lo ven, ¿no? Un poco de carácter un poco general. Bien. Me conformo, digamos, con dejarles con esa intriga más que otra cosa para volver a Buero diciéndoles, nos quedamos con la idea, sería un poco decepcionante para los dramaturgos, de decir, esto que pretendía Buero no se puede hacer en teatro. Sí se puede hacer. Es decir, ahora tomamos una perspectiva, digamos, estética, más general, y decimos, ¿cuál es el problema de que chirríen estos efectos en el teatro de Buero? No solamente que va contra el modo teatral, dramático de representación, sino sobre todo que Buero intenta hacer eso ateniéndose estrictamente a la estética realista. Ahí está el problema, no en otro sitio. ¿De acuerdo? Es cierto que el realismo ha dejado una huella probablemente indeleble, fundamental, en toda la literatura posterior, pero en el teatro de una manera absolutamente aplastante. El realismo, el naturalismo teatral de finales del XIX ha condicionado el teatro hasta hoy. La mayoría de la gente, no los estudiosos y tal, la gente normal y corriente de la calle sigue pensando que una obra de teatro normal
es una obra de teatro realista, y todo lo que se salga del realismo es vanguardia, experimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Comparen esa situación con las artes plásticas, por ejemplo, o con la música. Pero estamos atrasados, digamos, en el teatro al 100%. Esa es un poco la verdadera perspectiva, ¿no? Ya, imagínense la situación del teatro, de esta especie de presencia del realismo como la norma, chocando, para que tengan también una referencia sobre esto, con estas palabras de Ortega en La deshumanización del arte. Cito: y ese imperativo de exclusivo realismo que ha gobernado la sensibilidad de la pasada centuria significa precisamente una monstruosidad, dice, sin ejemplo en la evolución estética. Les cito eso para que vean que lo que nos parece, quizás a nosotros también, como lo normal, estaba en este libro de Ortega defendiendo las vanguardias, estaba siendo, quizás un poco exageradamente, pero por eso es impactante y se nos queda, consideraba que el realismo es una monstruosidad sin ejemplo en la historia estética. Es decir, que lo raro es precisamente el realismo, desde la perspectiva por lo menos de estar muy próximo a él o antes de él, ¿no? Eso indica la fuerza enorme del realismo, es decir, que no es un movimiento cualquiera, es un movimiento de una gran pesadez, ¿no? Repito, ponemos las cosas en sus sitios y decimos, Buero no consigue al 100% lograr estos efectos con la máxima limpieza porque no quiere renunciar a la estética realista. Con la estética realista y esta dificultad modal, que es una cosa más profunda, no se puede, digamos hacer, se puede hacer lo que él hizo, que es muy interesante. ¿Cómo el teatro no puede representar la subjetividad? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Yendo por el camino opuesto. ¿Cuál es el camino opuesto? El camino de la convención. El teatro es un arte, quizás todos, extraordinariamente rico, digamos, en convenciones. Entonces, en lugar de querer que uno lo vea como si fuera el cine, como si fuera el mundo real, el teatro tiene convenciones en las que yo puedo representar absolutamente lo que me dé la gana. ¿De acuerdo? Sería la manera de salvar esto es, en lugar de querer representarlo de una forma realista, acudiendo a la convención teatral, que es la flexibilidad para representar lo que quiera. No digo yo que esta sea la vía hoy, porque es una convención en desuso, pero basta que ustedes piensen en una convención fortísima en teatro, que es el soliloquio. El soliloquio es una convención que no hay que inventar, que está inventada desde hace mucho, y que es una manera de expresar la subjetividad de un personaje. Evidentemente convencionalmente, porque nadie solo se pone a hablar y a revelar sus intenciones, pero lo digo simplemente para que lo pongan en el extremo opuesto. Entre el soliloquio y los intentos de Buero hay todo un espacio intermedio que, si entre el auditorio hay algún dramaturgo en ciernes, puede explorar, yo creo que con ventaja, con el conocimiento de que esto existe y de que existen estos problemas, porque lo puede hacer no solamente bien por su propia creatividad, sino incluso sabiendo perfectamente lo que hace, que es un poco la ilusión que yo me hago como teórico de lo que podemos aportar, no ya a los estudios literarios, estoy convencido de que sin la teoría están absolutamente ciegos, sino también a la creación literaria. Piensen ustedes que reducir esto a una cuestión de gusto o no gusto es lo que enfrenta, por ejemplo, a Ruiz Ramón, que es bastante reticente respecto a estos llamados efectos de inmersión, con Iglesias Feijóo, que es entusiasta. Eso está muy bien, me da indicaciones, pero ninguno de los dos me dan, digamos, el motivo por el cual hay un problema ahí, y luego ya sobre ese problema, bien entendido, uno puede opinar, estoy a favor o estoy en contra. Eso es todo, muchísimas gracias. Quedo a su disposición para cualquier pregunta, un poco menos de lo que esperaba, pero bueno, más o menos. Sí, lo mío sí ha durado una hora. ¿Solo? Ah, vale. Sí, porque hay 25, bueno, son y cuarto, vale. Por lo que veo aquí en tu reloj. Entonces, tenemos 10 minutillos y hay 25 ya vaya al cambio de clase, si os parece. ¿Alguna pregunta? Sí, Julia. Julia, ¿te importa si coges el micro? Yo quería preguntar por la puesta en escena. Es decir, usted ha visto varias cosas. ¿La detonación se ha puesto en escena?
Y otra parte de la pregunta, sé que Buero Vallejo intervino bastante y cuidaba mucho lo que se hacía con sus textos dramáticos. ¿Sabe de algún texto dramático que se haya puesto sin el conocimiento o a pesar de las indicaciones de Buero Vallejo, que podía ir por ese camino más quizá vanguardista o no tan realista, no tan naturalista, que cuidara al pie de la letra también las didascalias del autor? Lo que yo sé es que la relación, o sea, Buero representa probablemente el momento final de los dramaturgos que son escritores y que no intervienen de una manera directa, es decir, responde todavía al escritor de teatro de gabinete, digamos, que escribe en su casa y escribe la obra, etcétera, etcétera, y que luego sí, todos, no hay dramaturgo, yo creo, que deje libertad y cosas de esas. Luego es muy celoso de lo que vayan a hacer con sus textos, pero no se involucra directamente, a pesar de que estuvo casado con una actriz, o sea, no es que era ajeno al mundo del teatro, pero no intervenía, digamos, como hoy estamos acostumbrados. Hoy el modelo de dramaturgo cada vez deriva más al dramaturgo que es al mismo tiempo director y en algunos casos también actor, ¿no? Que no es tan nuevo como algunos pretenden también los argentinos y todo eso, sino que, bueno, los clásicos eran así, desde los griegos ponían en escena sus obras, ¿no? O sea, es redescubrir al hombre de teatro que hacía todas las cosas, ¿no? Buero no responde a este modelo. Esa es la primera idea, digamos, clara. Es el último de los escritores separados de la puesta en escena. Tengo idea de que sufrió bastante con eso. Este autor molesto para la gente de teatro que va a los ensayos, se sienta allí y luego no le parece bien nada lo que han dicho, no le gusta que le toquen una coma de su texto y en muchos textos de Buero Vallejo tienen publicados, tienen una manifestación que ya hoy probablemente no tiene mucho sentido, que es las ediciones donde advierten, entre paréntesis aparecen los fragmentos que se suprimieron en la representación. Es decir, una divergencia entre lo que yo llamo en mis libros teóricos entre la obra dramática y el texto dramático, es decir, la obra literaria y el texto que resulta de la representación. Y eso es un signo más del escritor literario que dice, bueno, pero le dejo a usted que suprima esta parte, pero en el texto que aparezca esa parte también. Y con ese ingrediente de decir, bueno, pero esto no se dijo en la puesta en escena, pero la obra, digo lo mismo que en el caso del Sueño de la razón. Si yo lo leo, de poco me sirve decir que se suprimió. Yo lo que leo es la obra escrita por Buero, no lo que se hizo en una determinada representación. Bueno, eso, su pregunta está muy bien, porque más bien que por el caso particular, que yo no conozco casos, por supuesto, después de morir Buero sí que se han hecho montajes, como es natural, más o menos con mayor libertad, digamos. Cuando yo hablo de estética realista, tampoco me refiero estrictamente a la puesta en escena, sino a la concepción de que estos efectos no se conciben, digamos, por la vía de decir, bueno, me salto a la torera, o hay un personaje que dice, esto que van a ver a continuación es un sueño, ya está. O sea, la convención me permite eso, ya está, no tengo que hacer nada más. Sino que él pretende que sea así. Por eso les digo, desaparece un teléfono, eso está en el texto, y eso, si uno ejecuta el texto, es así. Y no hay manera, digamos, ahí, los modos son una cosa radical en sentido literal, es decir, que está en la raíz de la literatura, podríamos decir, de la poesía en sentido aristotélico. De manera que es una cosa fuerte, que es la pequeña gota teórica que yo no me resisto a dejarles, aunque la charla haya estado presidida, como es natural, por la figura de Buero, y me parece que no está fuera, digamos, no es Buero un pretexto para llegar aquí, sino que, a mi modo de ver, clarifica, permite ver la cuestión con mayor claridad. No es muy satisfactoria porque usted tenía curiosidades, y curiosidades particulares, por así decir, anecdóticas, no tengo que ofrecerle. ¿De acuerdo? Sí, buenos días. Mi pregunta es una duda sobre un poco la teoría que ha comentado sobre cine y teatro. La diferencia principal que ha planteado es la mediatización, ¿no? Sí. Entonces, me pregunto, ¿qué ocurre con el teatro en diferido?
es decir, grabado y reproducido, pero no grabado de la manera en que se está grabando esta conferencia, sino un poco como se graban las óperas para DVD, ¿no? Y claro, un poco una doble pregunta. Si la distinción o la caracterización de esta de que se ha mediatizado el cine es sobre todo el punto de vista subjetivo de la cámara, que dirige el director o los guionistas, etcétera, ¿no podría confundirse el carácter subjetivo de la cámara con la focalización de el autor de una obra, como hemos comentado, de el experimento de inmersión era, ¿no?, de Buero? La mediatización, al fin y al cabo, sería un condicionamiento de la experiencia de la obra, igualmente que la del autor de un teatro, ¿no? Un poco una doble pregunta. Gracias. Gracias a usted, porque pone el dedo en la llaga, digamos, del asunto. O sea, ha entendido perfectamente el asunto y va a la raíz. La primera pregunta es más, me lleva más al fondo, porque es un ejemplo que yo habría puesto, si hubiera tenido tiempo, práctico, ¿no? La cuestión del teatro. Yo le digo de antemano, no llamo teatro a cualquier cosa, llamo teatro a lo que se ve en el teatro. Es decir, la experiencia teatral consiste, y creo que eso la gente de teatro por lo menos está convencida como yo de que eso es así, a la experiencia que yo tengo asistiendo al teatro. Es decir, algo que se despliega ante mí en un tiempo compartido entre actores y espectadores y sin ningún tipo de intermediario, como el caso que usted dice. Lo que pasa es que eso, en cuanto se plantea mediación no mediación, surge inmediatamente la cuestión que perfectamente ha planteado usted, porque hay otra cosa que es decir, bueno, eso le da al teatro unas desventajas como espectáculo clarísimas, ¿no? Si yo tengo que estar allí y los actores tienen que estar allí, pues una película que hacen en Estados Unidos, hacen miles o millones de copias y se mueven por todo el mundo. Y, sin embargo, si la compañía tiene que venir, dicho de una manera un poco brutal, yo solamente puedo ver el teatro que se hace en mi ciudad, que es limitadísimo, y puedo ver el cine que se hace en todo el mundo, por una y otra manera, digamos, de producirse uno y otro. Entonces, ¿no sería bueno para el teatro que, particularmente a través de la televisión, se cree una afición teatral, etcétera, porque, como usted ha dicho perfectísimamente, retransmita el teatro como se retransmite una corrida de toros, un concierto, etcétera, etcétera, no que haga una película sobre la obra de teatro y tal? Y aquí le digo, aquí las gotitas teóricas que yo he puesto sirven justamente para aclarar la cuestión. Y es decir, ese experimento que se ha hecho, yo alguna vez he dicho, como teórico y probablemente como académico, etcétera, tengo habilidad para pocas cosas, pero cero habilidad para ganar dinero. Yo digo, si yo tuviera alguna habilidad, al reflexionar, que ya había pensado lo que usted me plantea en esto, diría, yo podía haber sacado bastante partido a esta cuestión yendo a las televisiones de todo el mundo, probablemente, diciéndoles, miren ustedes, estoy seguro de que ustedes se han planteado alguna vez, y lo habrán hecho mal siempre, el transmitir por televisión teatro. Yo, en 2 horas, le digo a usted cómo lo tiene que hacer, cómo funciona y por qué. Que me den un 0,0001% de los derechos de todas las cosas que se transmitan, ¿no? Y la cuestión está, precisamente, la respuesta está en lo que hemos dicho. Es decir, cuando yo me planteo retransmitir por televisión teatro, me estoy olvidando de que el teatro es inmediato y no mediado. En el momento en que yo meto una cámara en el teatro, estoy traduciendo, es decir, no es una cuestión de que el acontecimiento se pueda pasar por otro medio, no, es que estoy ejerciendo exactamente lo que es una traducción más grave todavía que de una lengua a otra, y estas ya, ustedes son conscientes de que cuando yo traduzco de una lengua a otra, no digamos si es poesía, no estoy leyendo lo mismo, sin duda, ¿no? Pues aquí es traducir de un modo, que son 2 nada más, desde Aristóteles hasta hoy, al otro modo. Y entonces, lo único que funciona, por eso, estas obras transmitidas
bajo la falsa idea de que yo pongo una cámara en el lugar de los ojos del espectador que está situado en el mejor sitio del teatro y que esa cámara así fija va a recoger lo mismo que los ojos del espectador, es totalmente equivocada. Lo que ve una cámara no es lo que ven los ojos, ¿de acuerdo? El ojo enfoca, la cámara esa, si es fija, y si ya empiezo a montar, etcétera, pues estoy pasando, que es, por otra parte, lo que yo les diría a las televisoras. Ustedes no tienen la posibilidad de hacer eso. Lo único que pueden hacer es convertir una representación teatral en una buena película hecha por un director que planifica, etcétera. Hay maravillosas películas basadas en una obra de teatro que son, incluso, estoy pensando en Bania, en la calle 42, que es una obra que ni siquiera graba una obra de teatro, Tío Bania, sino que graba un ensayo. Y es una película excelente. ¿Por qué? Porque es una película. Es decir, porque se ha traducido de uno a otro modo. Es decir, se ha planificado, etcétera, etcétera. Ni siquiera necesito ni vestidos, ni decorados, ni nada de eso, pero sí planificación. Entonces, esa visión como tonta, digamos, del teatro, falla por eso. Y el motivo es ese, que ellos, sin saber esta clave, piensan que da lo mismo una cámara que un ojo. No, no da lo mismo. ¿Entienden? Esa es un poco, digamos que la teoría vendría aquí a clarificar más bien la práctica y a decir que esa pretensión no se puede lograr así. Hay que lograrla asumiendo que tengo que traducir de un modo a otro. Cuando he empleado subjetividad no es exactamente subjetividad. Mediación a veces no es propiamente subjetiva. Por eso dije que una subjetividad ni siquiera es una... O sea, no hay que pensar tanto en el narrador como en la voz narrativa y en el ojo. Un ojo no es necesariamente una subjetividad. Pero evidentemente para la expresión de contenido subjetivo, tanto el relato literario, hagan una prueba de obras como el cine, se presta sin ningún problema. Es decir, esos problemas que hemos visto en el teatro, en el cine y en la narrativa, no se plantean de ninguna forma. Y en el teatro se plantean tanto más cuanto más realistas queramos ser en la presentación de ese universo. ¿De acuerdo? La segunda parte no me acuerdo bien. No, también la has respondido. Vale. Muchas gracias. Genial, porque lo que me gustaría es que tuvieran tiempo a intervenir lo más posibles a pesar de... Vale. Que no tenemos mucho tiempo. A mí se me ocurre con todo esto también un poco lo de la cuarta pared. Es decir, que creo que... Porque, claro, es que has despertado aquí un montón de cosas en las cabecillas. Por ejemplo, pienso en espectáculos donde el personaje toma el papel de narrador, pero de forma, como tú has puesto un ejemplo, de hecho, cuando dice, a partir de ahora van a ver un sueño. Lo que acaba de pasar de esa manera convencional es que acabamos de romper la cuarta pared. Claro. Entonces, si rompes la cuarta pared, a lo mejor sí que entra en otra dimensión. Habría que reflexionar sobre esto, pero yo creo que hay que ligar estos conceptos tuyos con el de mantenimiento, ruptura de la cuarta pared. Pensaba en el espectáculo como... Porque la cuarta pared es la convención básica del realismo. Claro, y en cuanto que la rompes y haces consciente que ahí de verdad hay un público y que esto está haciendo una representación, de pronto sí que te da una dimensión diferente, ¿no? Bueno, seguiremos pensando y lo aplicaremos también Luis y yo a las clases cuando estemos comentando ya historia de una escalera, y intentaremos verla también desde este enfoque de la mediatización o la inmediatez. Y bueno, pues nada, agradeceros a todos vosotros que estáis aquí y sobre todo a José Luis García Barrientos, pues que nos haya estado abriendo la mente y acercándonos a un género que es el teatro, que me parece que la gente de teatro ya tenemos muy claro muchos de estos conceptos, a lo mejor no a nivel teórico, pero sí a nivel práctico, pero quizá los estudiantes que están mucho más acostumbrados a leer novelas y a ver cine que a ver teatro, necesitan como ese salto, la comprensión de esto que decías de la presencia y el presente que implica lo teatral. Bueno, pues nada, muchas gracias y seguiremos reflexionando. Gracias a vosotros sobre todo, y con el mensaje de que lean a Buero, un segundo mensaje: interésense por la teoría, porque además en esta universidad tienen un departamento, digamos, un grupo de teoría muy potente, y por tanto no lo desaprovechen. Seguramente habrán pasado o pasarán en algún momento por sus aulas. Piensen que vale la pena dedicarles toda la atención.
Sí, de hecho, algunos de ellos son de literatura Sí. comparada, ¿eh? Ajá. Algunos de los estudiantes. Gracias. ¿Qué tal?